importante al edificar nuestra casa es el cimiento de nuestra casa. A veces pasamos el tiempo construyendo las decoraciones, pintándola, poniendo los muebles, pero lo más importante es el fundamento, el cimiento donde está construida. Jesús en una ocasión dijo que el que oye sus palabras y las hace es diferente al hombre que las oye y no las hace, como lo es alguien que edifica su casa sobre la roca y alguien que edifica la casa sobre la arena. Cuando tú edificas tu casa sobre la arena, a lo mejor se ve igualita a la casa edificada sobre la roca en los buenos tiempos. Pero Jesús dijo que las tormentas vendrían. Jesús dijo que vendrían los vientos que golpearían contra aquella casa. Y cuando llegan las dificultades, las pruebas, las enfermedades, las necesidades, cuando llegan las cosas difíciles y pegan contra la casa, si la casa está fundamentada sobre la arena, la casa va a caer y va a ser grande su ruina. ¿Qué clase de hogar, de casa, estás edificando tú? En el Salmo 127, el salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si el Señor no edifica tu casa, entonces en vano es. A lo mejor estás trabajando, a lo mejor hasta tienes 2 trabajos, de comprarte una buena casa, un buen carro para tu familia. La pregunta es ¿para qué? Si Dios no es el fundamento de tu vida, cuando lleguen los problemas, muchas veces no queda nada, porque el fundamento no es sólido para resistir las pruebas de este mundo. En la carta a los Colosenses hemos estado hablando acerca de cómo la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo son el cimiento de nuestra vida como sus seguidores. Cristo es suficiente para darnos todo lo que necesitamos para vivir para su reino. Pero esta fe que decimos tener es una fe que tiene que ponerse en acción. Es no nada más el hablar, es el andar en Cristo que Dios quiere que nosotros ahora pongamos atención. En el capítulo 3, Pablo empieza a darnos instrucciones acerca de cómo es que debemos de vivir esta vida cristiana. Nos ha dicho que pongamos a la muerte, pongamos a morir todo lo que es terrenal, la inmoralidad sexual, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras, todo lo que deshonra a Dios, enojos, griterías, maledicencias, todo lo que deshonra a Dios tiene que ponerse a la muerte. Y ahora Dios nos invita a ponernos el nuevo hombre, la nueva humanidad que Dios nos ha dado. Una humanidad llena del amor de Dios, llena de bondad, llena de buenas palabras de ánimo, llena de la palabra de Dios en nuestro corazón, llena de cantos de alabanza a Dios. Ya sea que hagamos lo que hagamos, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Eso nos dijo Dios la semana pasada. A veces tú vienes y yo venimos a la iglesia y vivimos este tipo de mensajes y decimos: Señor, sí, yo quiero esa clase de vida. Pero saliendo de aquí, vamos a nuestra rutina diaria, vamos a casa, ¿verdad? ¿Y cómo son las cosas en casa? Oh, nuestro hogar es siempre un nido de armonía y de paz y de amor. A veces las batallas más grandes que luchamos espiritualmente suceden justamente tan pronto como salimos de aquí y vamos a casa. A veces en la casa nuestra familia no son creyentes, o a veces incluso si son creyentes, a veces somos creyentes de domingo y entre semana nos va como en feria. Tenemos luchas, hay problemas matrimoniales, hay conflicto con los hijos, a veces tenemos hijos rebeldes. ¿O eso no le pasa a los cristianos? No, gracias a Dios los cristianos ya no tienen problemas, ¿verdad? Tenemos un montón de problemas.
Pero aunque tenemos problemas, tenemos también gran esperanza. Porque lo que a veces los problemas en esta transición nos dice es que Dios está poniendo a la muerte lo terrenal y nos está transformando para ser como su Hijo. Y esto es una batalla. La familia cristiana es un campo de batalla donde el Evangelio quiere redimir, quiere rescatar, quiere restaurar los corazones de personas que a veces todavía están acostumbrados a sus malos hábitos. Pero Dios, escúchame bien, Dios quiere rescatar al mundo, un individuo y una familia a la vez. Pablo en Colosenses capítulo 3 va a empezar a hablar acerca de lo que Dios quiere para la familia ideal. No solamente Dios quiere restaurar a los individuos, Dios quiere restaurar nuestras relaciones personales. Y comienza con la familia. Comienza con la instrucción acerca de lo que Dios quiere para los esposos en el matrimonio. Comienza con lo que Dios quiere acerca de los padres con sus hijos. Dios empieza a rescatar no solamente nuestra individualidad, sino también nuestra comunidad. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar en Colosenses 3, 18 al capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, 18 al 4, 1. Hemos estado hablando acerca de cómo Cristo quiere que entremos a su vida con todo, sin reservas. Dios quiere que tengamos un compromiso total para llevar más fruto. Y ese fruto comienza en nuestra familia. Comienza en aquellos que están más cercanos a nosotros. Dios quiere que si tú eres un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hijo, una hija, esas relaciones sean una oportunidad para que tú puedas recibir la redención de Dios, que significa rescatar y restaurar lo que el pecado quiso destruir. Dios quiere rescatar y restaurar lo que el pecado quiso destruir. ¿Cómo es que Dios lo hace? Vamos a hablar de cómo es que Dios redime al mundo, una familia a la vez. ¿Cómo es que Dios lo hace? Colosenses 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1 dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cómo es que Dios redime al mundo una familia a la vez? Bueno, antes de estudiar un poquito más, déjenme decirle que desde el versículo 18 ahí, el apóstol Pablo comienza con cosas que a veces a uno no le caen muy bien, ¿verdad? Hermanas, si usted está casada, hermanas en Cristo, si usted está casada, si usted es esposa, levante su mano si a usted le encanta sujetarse, someterse a su esposo. Esposos, yo sé que ustedes nunca han sido ni van a ser ásperos con su esposa, ¿verdad? O con sus hijos. Seguro que usted ama a su esposa, ¿verdad? Y se lo dice todos los días. ¿Y se lo demuestra? ¿Y su esposa sabe que usted le ama? Desde el principio tenemos retos complicados. Y no solamente personales, sino también retos culturales. Hermanos, vivimos en el siglo XXI, en los Estados Unidos. Eso está bien para una cultura patriarcal, eso es anticuado. Aquí todos somos iguales, ¿no? De hecho, incluso en los versículos antes dice que no hay griego ni judío, que todos somos uno en Cristo. Cristo es todo. Entonces, ¿ahora me está diciendo que me sujete al esposo? A ver, aquí hay una contradicción. O somos iguales o las mujeres son menos. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Quiénes son mejores, los niños o las niñas? Pues si estuviera yo hablándole a niños de cuarto año, los niños de cuarto año gritarían: ¡Niños, niñas! Pero estamos hablando con gente, adultos maduros, espero, ¿verdad? Pero aún así a veces pensamos que nosotros sabemos mejor que los demás.
especialmente en el matrimonio, especialmente padres e hijos. Es que ya está muy viejo, ya es el viejo, no sabe nada. ¿Te acuerdas cuando tenías 20, 25, 30? Y tus padres, híjole, qué anticuado. O cuando el niño está chiquito y el padre es áspero. Tenemos retos muy complicados porque vivimos en un mundo egoísta y en un mundo caído que desde Génesis capítulo 3 le dio al traste a la familia y los roles del matrimonio, y esta cultura por su propio esfuerzo no ha podido arreglar. Ni el feminismo, ni el machismo, ni la liberación femenina, ni el LGBTQ, ni ninguno de los movimientos sociales le van a traer a la humanidad lo que está buscando, porque solamente Dios, quien nos hizo y diseñó, tiene el derecho de decirnos cuáles son nuestros roles, nos gusten o no. Hoy vamos a hablar de algunas cosas difíciles, pero déjeme asegurarle varias cosas. Primero, todos estamos en la misma licuadora. Todos estamos en la lucha. Y a todos nos falta, pero Dios quiere proveernos a todos de su Hijo Jesús, de su Espíritu Santo, para que podamos empezar viviendo el Evangelio en nuestra familia. No vamos a poder ser un instrumento redentor al mundo a menos que el Evangelio comience en nuestra casa. A veces nuestros hijos crecen en familias donde los padres en la iglesia, jiji, hermano y hermana, y en la casa, puros pleitos. No puede haber una disonancia en la manera en que usted vive en su casa y la manera en que usted vive en la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios y la iglesia es la comunidad donde su familia en la carne tiene que hacer su hogar, donde Dios puede edificarle con el ejemplo de Dios con su pueblo. Nuestra fe tiene que comenzar en casa. Entonces, ¿cómo es que Dios empieza a redimirnos? Antes de ver un poquito más el pasaje, déjeme compartir con usted un par de recursos. Si usted quiere, usted puede empezar a aprender más lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, la familia que Dios quiere. En nuestro centro de cuidado congregacional aquí en la izquierda, esos libros que usted ve el domingo, todos son gratis, para que usted pueda empezar a investigar qué es lo que la Biblia dice acerca de ciertos temas que nos afectan a todos. Este librito es el número 50, Bloques para construir un matrimonio firme. Si usted es un hombre o una mujer casada, si usted tiene esposo o esposa, usted se debe a usted mismo la oportunidad de ver lo que Dios dice acerca de su matrimonio. Agárrese un librito, lléveselo. Es un librito de letra grande, lo va a poder leer fácilmente. Empiece a ver lo que Dios dice para la bendición de su familia. El segundo, ¿cómo puede un padre hallar paz mental? Si usted tiene niños pequeñitos, a veces usted necesita un break, ¿verdad? Y prepárese. Porque me dijeron, no te preocupes, ahorita que están chiquitos es lo fácil. Espérate hasta que tengas adolescentes. Bueno, ya tengo 2 y estoy empezando a aprender qué significa eso. ¿Cómo puede un padre o una madre hallar paz mental? Ese es el libro 51. Ambos son un recurso familiar. Agárrese una copia, lléveselo a casa, se acaban. Próximo domingo tendremos más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede el padre hallar una paz mental? Y Bloques para construir un matrimonio firme son un recurso que quiero que usted vea. Un par de cosas. En esos versículos, Pablo está hablando a personas en el primer siglo en el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que gobernaba con mano de hierro. Era un imperio basado en orden, estructura, en clases sociales bien establecidas. El padre era el centro de autoridad de la familia romana. El padre tenía un derecho llamado patria potestas, la autoridad o el poder del padre. Y él tenía el poder sobre la vida y la muerte de todos los que estaban en su casa. Aún sus hijos mayores, aún cuando fueran adultos, un padre podía poner a su hijo a la muerte si lo creía así necesario. La razón era que el imperio romano era un imperio estructurado en clases sociales fijas y estables. La paz romana, la paz del imperio, dependía del orden social. Y lo que los judíos, lo que los romanos, lo que los griegos, todos en el mundo antiguo tenían en común, aunque sus valores eran bastante diferentes, era la convicción de que no hay sociedades fuertes sin familias fuertes. Tener familias sanas y saludables le conviene a todos. Eso sigue siendo cierto hoy, ¿no es cierto? ¿Cree usted que una sociedad puede florecer con familias enfermas, necesitadas, disfuncionales? Puros problemas.
Necesitamos familias sólidas para que las personas puedan crecer y contribuyan positivamente a la sociedad. A todos nos convienen las familias sanas e hijos saludables. El mundo está de acuerdo con ello. Con lo que el mundo no está de acuerdo es con los valores y principios de lo que una familia sana es. Desafortunadamente, cuando nos apartamos del modelo de Dios, en lugar de producir familias sanas, producimos familias enfermas. Y a veces queremos arreglar la sociedad con revoluciones. En esos versículos usted nota que hay cosas que no nos gustan. ¿A quién le gusta sujetarse? ¿A quién le gusta lo que parece arcaico? Y aparte de eso, si usted notó en los versículos que leímos, habla acerca de esclavos. Habla acerca de amos. ¿Cómo puedo yo confiar en una Biblia que tolera la esclavitud? Lo ha oído usted en el mundo, ¿no? Tu Biblia es nomás, porque la Biblia tolera la esclavitud. Todas las teorías modernas de teoría de raza crítica, todo el movimiento de woke, todo este asunto, ve la Biblia, dice, la Biblia es un libro arcaico. Tenemos que cambiar la sociedad por medio de la revolución, permitiendo que los que están oprimidos tomen el poder para hacer un nuevo orden social. Su Biblia no hace eso. ¿Sabe por qué? Porque aunque a veces las ideas suenan bien en el papel o en el discurso político, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Mire el comunismo. ¿Alguien tiene la buena idea de que, para que ya no haya pobres y ricos, todo lo que tenemos va a ser de todos? Y el Estado va a ser responsable de distribuirlo con equidad para que todo el mundo tenga, nadie le falte. Suena bien, ¿verdad? Pero a la hora de implementarlo, ¿cómo han sido los regímenes que tienen una base comunista o socialista? Pocos con el poder absoluto, utilizando a todas las naciones como medios de producción para sus propias agendas y sus propios propósitos políticos, vitalicios. Pocos en poder, muchos sometidos. Suena bien, pero a la hora de la hora somos egoístas y hacemos lo que nos da la gana. Un autor erudito, escribiendo un comentario bíblico, James Dunn, nos dice por qué la Biblia, en lugar de hablar de revolución y hacer un lado del imperio romano, cómo es que Dios toma otro método, la redención. Una persona a la vez, un corazón a la vez, una relación a la vez. Mira lo que dice él. Dice, al elegir entre la revolución y la transformación desde dentro, el cristianismo eligió la segunda opción, transformación desde dentro. Aunque siempre debemos tener presente la impotencia política de grupos tan pequeños dentro de la omnipresencia de la cultura helenística y bajo el poder imperial de Roma. Sí había opresión, sí había grupos oprimidos en el Imperio Romano. Dice, ciertamente el cristianismo no adoptó críticas más radicales de la sociedad como los cínicos lo hacían, ni abandonó a la sociedad como lo hacían los esenios de Qumran, ni persiguió sueños utópicos alentando rebeliones de esclavos. Todo lo cual podría haber resultado en la desaparición del cristianismo en unas pocas generaciones. ¿Qué fue lo que hizo en su lugar? No se elaboró ningún programa para una nueva sociedad, ni siquiera para el reino de Dios en la tierra. En cambio, el cristianismo reconoció que tenía que vivir forzosamente dentro de una sociedad inevitablemente defectuosa e imperfecta, y buscó vivir y testificar dentro de esa sociedad, combinando la sabiduría probada de esa sociedad con el compromiso con su propio Señor y el poder transformador del amor que Él había encarnado. En otras palabras, ¿qué significa eso? Si Dios quisiera arreglar los problemas de la familia o de la sociedad, de la esclavitud, por medio de la revolución, ¿sabe qué hubiera hecho Dios? Dios hubiera hecho borrón y cuenta nueva. Dios pudiera haberlo arreglado trayendo justicia, pero hay un problema. Ninguno de nosotros habríamos estado en su reino. Nosotros somos el problema. Pero Dios quería que su pueblo estuviera ahí con Él. ¿Qué es lo que hizo Dios? En lugar de hacernos a un lado, Dios entró en nuestro sufrimiento, Dios entró en nuestro dolor y nos dio a su Hijo Cristo Jesús para vivir una vida perfecta y para morir en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabe qué hicimos nosotros? Nosotros le dimos la espalda y nos escogimos a nosotros y le traicionamos a Él. Pero Dios tomó nuestro pecado. Fue sepultado Jesús y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Sabe qué Jesús nos ofreció? Por su muerte y su sacrificio, la oportunidad de ser perdonados. El perdón de todo nuestro egoísmo, de toda nuestra maldad. Y cuando una persona se arrepiente de su pecado y en fe viene a Jesús,
esa persona nace de nuevo y por primera vez, en lugar nada más de buenas ideas, por primera vez tiene alguien en su corazón que es poderoso para vencer el egoísmo y la maldad y vivir una vida diferente a la del mundo, un nuevo comienzo. Así comienza Dios a salvarnos. Comienza con el individuo y después se extiende a la familia. ¿Cómo se ve la familia ideal de Dios en Cristo? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, las familias cristianas, Dios quiere que encarnen. ¿Qué significa encarnar? Que en su carne, en su cuerpo, en su vida diaria, usted tome la palabra de Dios y la haga parte de su vida diaria, de su carne. Encarnan los valores redentores de Cristo por medio de los roles específicos que Dios ha asignado a sus miembros. Y Dios comienza con el matrimonio. Dios quiere que vayamos de una competencia conflictiva, donde estamos compitiéndonos con otros esposos, esposas, de una competencia conflictiva a una colaboración complementaria. Vamos a ver qué Dios dice de los esposos y esposas de nuevo. Versículo 18. Note que en los versículos que leímos, Pablo comienza a hablar de aquellos que están bajo autoridad a aquellos que tienen autoridad sobre ellos. Dios comienza con los más oprimidos y empieza a ordenar las cosas como deben ser. Primero, Dios habla a las casadas. Y ya lo vi a usted, hermano. Ya vi a los esposos. Sí, pastor, diles primero a ellas. Y si usted nomás vino y su esposa quedó en casa, está usted lamentándose. ¿Cómo me hubiera gustado que ella estuviera, verdad? Para que oiga lo que Dios tiene que decirle. Y ahora que alguien le diga sus verdades. A ver, espera tantito. Antes de que cantes tus victorias, déjame decirte, este versículo no te está diciendo, maridos, díganle a su esposa que se sujete a usted. No. Este es Dios hablándole a la esposa, no pidiéndole a usted que hable con la esposa, ¿verdad? Entonces, eso es entre Dios y las esposas. Pero hermanas, yo no soy esposa, pero sí tengo una. Anoche mi familia y yo tuvimos una conversación, porque les dije que iba a compartir de eso acerca de dónde estamos. Déjenme decirle que ninguno de nosotros ya llegamos. Todos tenemos problemas. Y yo le pregunté a mi esposa, ¿qué piensas del versículo 18? Pues, ¿qué quieres que piense? ¿A quién le gusta que le digan que se sujete, verdad? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué significa sujeta? Bueno, que uno pone sujeta, ¿verdad? No es cierto. ¿Qué significa sujeto? La palabra sujetarse significa ponerse debajo de. Ponerse debajo de la dirección de alguien, bajo la autoridad de alguien, bajo la dirección de alguien, bajo el liderazgo de alguien. ¿Y por qué tiene que ser la mujer la que se sujete al varón? Cuando este cuate ni siquiera quiere ser el líder espiritual de la familia. Precisamente por eso. Porque Dios comienza a redimir. Recuerde, redención significa comprar. Redención significa rescatar y restaurar lo que el pecado había lastimado. Y Dios tiene que empezar con lo que salió mal en Génesis 3. ¿Se acuerdan en Génesis 3? Génesis 12:3 y 2 y 3. Cuando Dios hizo al primer hombre y la primer mujer, Dios hizo a Adán. En Génesis capítulo 2, Dios lo puso en un huerto, el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio a Adán, todavía no había Eva, Dios le dio a Adán el mandamiento que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiera iba a morir. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjese lo que Dios hizo. Primero Dios hizo al hombre y lo puso a cargo. Le dio el rol de ser aquel a través del cual Dios gobernaría la creación y después cuidaría de su familia. Primero le dio un lugar donde vivir y le dio trabajo para que no esté de ocioso. Para que cuando tenga 40 y tantos años y no tenga trabajo, nomás esté en casa de mamá y papá jugando videojuegos, ¿verdad? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios le dio chamba. Dios le dio un trabajo y responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios, en el orden de la creación de Dios, en Génesis 1, 2 y 3, Dios puso al hombre, al varón, como responsable de su mandamiento, quien tome iniciativa para ser el proveedor, el protector y también el líder espiritual de su familia. Dios lo empezó a preparar al hombre y después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. ¿Qué significa eso de una ayuda idónea? A veces utilizamos la palabra ayuda como el ayudante, ¿verdad? Es el maestro albañil y el chalán o el ayudante. Hermanas, ¿les gusta a ustedes ser los ayudantes? No, pues uno quiere ser el profesional, quiere ser el que está a cargo. A ver, espérate.
¿Será eso lo que significa la palabra ayuda idónea? No. La palabra que Dios utiliza ahí en el hebreo, en Génesis capítulo 2, cuando crea a la mujer, dice, haré una ayuda idónea para él, es la palabra que se utiliza para Dios en los Salmos. Cuando decimos, Dios, tú eres mi ayuda y mi socorro. Dios no es segunda categoría. Dios, ¿qué significa ser de ayuda? Que alguien está completamente calificado para suplir la necesidad de otro que solo no podría hacer lo que le es requerido. En este caso, piense Adán. Adán está ahí con los animales, le está poniendo nombre, no se ayuda a nadie, no se encuentra nadie como él. ¿Qué quería Dios de Adán? Bueno, en Génesis 1 leemos que cuando Dios creó al hombre y la mujer les los bendijo y les dijo que fueran fructíferos, que se multiplicaran. Dios quería que la humanidad se multiplicara. A ver, Adán, ¿te puedes reproducir solo? Nope. Escúchame bien. No me importa lo que esta cultura te diga. Los hombres, los varones, no pueden ni embarazarse ni tener hijos. No pueden, ¿por qué? Porque somos hombres. Necesitamos una mujer para formar la primer familia y el primer matrimonio, y es precisamente lo que Dios le dio a Adán. Cuando Dios trajo a Eva, la trajo como alguien calificado para hacer lo que Adán no podía solo. No podía ni reproducirse, ni podía gobernar la creación solo, reflejando la bondad de Dios. Porque Dios es un Dios que es uno, pero es un Dios trino. Entonces, ¿qué es lo que Dios empieza a hacer? Bueno, Dios hizo al hombre y la mujer, los puso en el jardín. ¿Y qué pasó en Génesis 3? ¿Recuerda? Satanás les dijo, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios sabe que el día que coman van a ser como Él. ¿Qué fue lo que la mujer hizo? La mujer vio que el árbol era codiciable, bueno para alcanzar la sabiduría. Lo alcanzó, lo tomó, comió, lo dio a su marido, el cual comió como ella. En lugar, escúchame bien, damas, la primera mujer, Eva, en lugar de decidir sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios y de su esposo, Eva no estuvo allí cuando Dios le dio el mandamiento a Adán. Adán se lo dijo a ella. En lugar de sujetarse a la palabra de Dios en dependencia de Dios, dijo, yo sé mejor. Se comió el fruto y lo dio a su esposo. ¿Y qué pasó con el esposo? El esposo estaba allí viendo la conversación entre la serpiente y la mujer y no hizo nada. El pecado revierte los roles y papeles que Dios nos da y los destruye. Dios hizo al primer hombre y la primera mujer para unirse, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Dios los hizo para unirse con el varón como el líder espiritual, el proveedor, el protector de la familia, con la mujer como el corazón de la familia, la administradora, el apoyo para que este hombre pudiera sacrificarse por ella aún al costo de su vida. Pero en lugar de eso, la mujer decidió hacer su voluntad y el hombre se hizo a un lado y pasivamente a ver qué pasa. Llegó el pecado, le dio al traste todo. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, cuando Cristo viene, Él restaura el papel legítimo de cada uno. Escúchame bien. El mundo te dice que los que están arriba en autoridad son los importantes y los que están abajo en servicio son los que importan menos. Ese es precisamente el problema de los discípulos con Jesús. ¿Te acuerdas cuando los hermanos vienen y le traen a su mamá y dicen, Señor, en tu reino manda que uno te siente a tu derecha, otro a tu izquierda? Jesús les dice, ¿saben qué? Los que son estimados como grandes en las naciones son considerados como aquellos que están en autoridad, no entre ustedes. El mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. Servicio, sumisión y sujeción voluntaria son el fruto de la humildad, de lo que Pablo nos dice en Filipenses 2. Pablo nos dice que tengamos la misma mente que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Escúchame bien, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Déjame preguntarte. Cuando Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, ¿quién es más importante, el Padre o Cristo? Pregunta equivocada. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten los mismos atributos, la misma naturaleza, se merecen el mismo honor y gloria.
Pero en su humillación, en su encarnación, Cristo voluntariamente se sujetó al Padre para demostrarle a toda la creación, como dijo Jesús, como el Padre me mandó, así hago, para que el mundo vea que yo amo al Padre. Eso no hace menos a Jesús. Eso lo hace, de hecho, desplegar quien realmente es. Jesús no viene a impresionar a nadie porque Él es. Pablo ya nos ha dicho en el versículo 11 de Colosenses 3, que no hay bárbaro y escita, siervo y libre, no hay griego y judío, Cristo es el todo en todos. Hombres y mujeres, hermanas, escúchame bien. El hecho de que tu papel sea un papel de administración y de apoyo no te hace menos que aquel que es responsable de tomar la iniciativa, tu esposo. De hecho, te hace exactamente lo que solamente tú puedes ser. Tu esposo no va a poder ser el hombre que Dios quiere para él y sacrificarse por ti a menos que tú tengas su corazón en tus manos y que él pueda completamente confiar en ti. Y no solamente eso, lo que Dios está haciendo con el matrimonio es Dios comienza a restaurar donde el pecado inició. ¿Quién fue la persona que fue engañada y tentada? Eva. ¿Quién fue el que transgredió el mandamiento? Adán. Entonces Dios empieza a restaurar su orden natural. ¿Qué quiere Dios de las mujeres? Que en lugar de estar peleándose por control, las mujeres comiencen como madres, como esposas, a mostrar quién es Cristo en la familia. ¿Por qué? Porque ahora Dios le va a pedir cuenta a los varones. Mira lo que dice en cuanto a los varones. En lugar de competir, alguien tiene que comenzar el proceso de redención. Déjame decirte una cosa más. En el primer siglo, segundo y tercero, el cristianismo creció de una manera increíble a pesar de las persecuciones. Hay un sociólogo graduado de Baylor, Rodney Stark, que tiene un libro llamado El triunfo del cristianismo. Y Rodney Stark habla acerca de las dinámicas demográficas del Imperio Romano. ¿Sabes cuál fue una de las razones que el cristianismo triunfó sobre el paganismo? La conducta de las esposas en las familias. A diferencia de la mujer romana que quería ser liberada y quería ser liberal y no quería hijos porque era una inconveniencia, la mujer cristiana era una mujer que amaba a su familia, a su esposo y a sus hijos. Y en lugar de vivir la vida loca, se dedicaba y era devota a su familia. Lo cual creó familias sanas. Y a final de cuentas las familias cristianas dominaron el Imperio Romano porque su vida era mejor. Si el padre es responsable de la dirección espiritual de su familia, la madre tiene el corazón y la temperatura emocional de la familia. Ustedes, hermanas, son el termostato. A veces en inglés la gente dice, if mama ain't happy, nobody happy. Si la mamá no está contenta, nadie está contento. Happy wife, happy life, right? Tu familia está contenta, la vida va a estar bien. Tu esposa está contenta, tu vida va a estar bien. Si tu esposa está enojada, ya perdimos todos. Comienza con ustedes, hermanas. Pero mira lo que dice acerca del hombre, del esposo. Dice, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra, ásperos, es una palabra que se utiliza en la Biblia para la punta de una flecha. No sean cortantes, no sean tajantes, no sean irritantes, no sean, Efesios 4:31, no sean amargados con ellas. Mira, acompáñame a Efesios 4:31. Esta misma palabra se utiliza en Efesios en un contexto de lo que sucede con los matrimonios cuando el esposo no demuestra su amor de una manera apropiada. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, es la misma palabra que Pablo utiliza allí para ásperos, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando usted, varón, anda de novio, hasta se baña, ¿verdad? Se pone colonia, le compra flores, va a su cita, ¿verdad? Va de andar de novio, la lleva a un restaurante, la trata bien, le compra el cafecito, se casa. Esos primeros años son la luna de miel. No, hombre, cuando ustedes son los dos solos, no tendrán mucho, no tendrán poco, pero está tan a gusto, ¿verdad? Van al cine juntos, van a cenar, de agarritos de la mano en el parque van paseando, todo está bien, hablan horas, bastante tiempo solo para los dos. Pero un día llega la bendición de sus criaturitas.
Oye, ¿dónde tiene hasta las pilas? Porque en la noche despierta cada 2 horas a comer y está llorando y tiene que ir a trabajar. Y si trabajan los dos, y los pañales, y luego las cuentas, y ya no alcanza el dinero, poco a poquito, y luego ya son 2, 3, 4, por años, sin sueño. No. Empieza a haber diferencias, empiezan los pleitos, y luego el silencio, ¿verdad? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Nada. No, mejor trabajo horas más largas y ya el cuate no llega a la casa porque, no, para la casa puros pleitos, no, mejor aquí. Y empieza la tensión. ¿Y sabes qué puede suceder en el corazón de un esposo? Empieza a amargarse con su esposa. Y en lugar de mostrar amor, las cosas pequeñas que hacían al principio, las florecitas, el cariño, el te amo, el cuate llega cansado del trabajo, se sienta en el sillón, prende la tele y no está para nadie. Pablo dice, maridos, su rol como esposos es el mismo de Cristo con la iglesia. Amar a tu esposa significa que tú estás dispuesto a sacrificar tus preferencias, tus deseos por el bien de alguien más. Que tú estás dispuesto a entregarlo todo por alguien más. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, ahí dice que mi vieja se sujete a mí y a mí me gusta. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Caballeros, si tu esposa trabaja y tú trabajas, no se vale que tú llegues a la casa, te sientes esperando la cena, a ver la tele, cuando ella acaba de llegar del trabajo y haga la comida. No, es que las mujeres hacen de comer. ¿Sí? ¿Dónde dice tu Biblia eso? Es que me planche, que me lave. Si eres machista y no estás platicando con tu esposa acerca de cuáles son las responsabilidades, ahí hay un gran problema. Es que yo pensé que ser hombre era nomás trabajar, llegar a la casa y que me atiendan. Bueno, entonces, ¿qué es ser mujer? Tu esposa tiene que trabajar porque, evidentemente, con lo que ganas no es suficiente para que ella sea tu esposa, ¿verdad? Esas cosas son flexibles. En tu Biblia, si la mujer trabaja y el hombre trabaja, hay bastante libertad de decidir qué hacer. Lo que no es negociable es el egoísmo. Pero no solamente eso, esos versículos, lo mismo que los de la esclavitud, algunas veces han sido mal utilizados para oprimir a otros. Hay personas, hombres abusivos, que le dicen a su esposa cristiana, si tú no te sujetas a mí, tú estás siendo una mala cristiana. Dios se lo dice a ellas, no tú a ellas. Tú no eres responsable de hacer que ellas se sujeten a ti, Dios es. Ellas se sujetan en obediencia a Dios, no a tu imposición. Si tú eres esposo, Dios te habla a ti, te dice, tu trabajo es amarlas, se sujeten ellas o no. Y ahí viene lo bueno. Porque habrá momentos donde tu esposa no se quiera sujetar porque a veces ella está en pecado o porque a veces tú estás en pecado y no eres una persona que merece que se sujete. A veces lo hacemos más difícil de ambos lados. Mi esposa y yo platicamos ayer de esto. Tenemos casi 20 años de casado este año. Cuando terminé el seminario, yo dije, Señor, ¿quieres que sea un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor? ¿Qué cosa más difícil ha sido esto? No somos necesariamente maleducados, ninguno con el otro, tratamos de llevárnosla bien, pero hay cosas en nuestro carácter donde somos bien diferentes y personalidades. ¿Sabes qué? Y hay momentos donde no podemos resolver nuestros problemas. Y yo ya le he dicho muchas veces que eso es completamente su culpa, no mía, ¿no? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Amén. Ahí está el problema, ¿verdad? El problema es que todos somos parte del problema, pero no podemos solucionarlo solo. ¿Y sabes qué estamos haciendo mi esposa y yo? Tenemos personas con las que vamos para recibir consejería. Tenemos tiempo yendo a consejería matrimonial. ¡Ah! Pastor,
Todos en algún momento necesitamos que alguien nos dé un consejo bíblico y nos ayude a entender a la otra persona. Todos. No es estigma, no es falta de fe, no es que estés en aprietos, es que todos necesitamos ayuda. En la congregación hay personas que ya han vivido mejor que nosotros y más adelante y nos pueden ayudar. Es tu responsabilidad como el varón de tu casa, si amas a tu esposa, si amas a tus hijos, buscar la ayuda. No puedes ser una persona pasiva. Tu amor en la familia es como Cristo que se entregó por la iglesia. Tú eres responsable como el varón de tu familia, como el padre, como el esposo, de la salud espiritual de tu familia. Comienza contigo. Y si tú eres pasivo y si tú dejas que tu esposa cargue la carga, si tú no eres el líder espiritual de su familia, escúchame bien, el amor toma la iniciativa de hacer bien, porque es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si tú necesitas ayuda, tienes que pedirla. Lo más difícil para mí ha sido reconocer que yo solo no puedo, que necesito ayuda y que tengo que pedir perdón y que tengo que decir, ¿sabes qué? La regué. Si estoy amargado, si lucho con la ira, necesito ayuda. Tú, como el hombre de tu casa, como el esposo, necesitas pedir ayuda. Eso significa amar. Pero hay más. Dios quiere que en los matrimonios, en lugar de competir en conflictos, colaboremos de manera complementaria. Como padres, que vayamos de una imposición autoritaria a una dirección solidaria. Mira lo que dice, volviendo a Colosenses 3, lo que dice Pablo a los padres, versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es el mandamiento hacia los hijos? Que sean ¿qué? Obedientes. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Cuando Dios nos pone en una familia y somos hijos e hijas, nuestra primera lección es aprender a obedecer a nuestros padres. Eso dicen los 10 mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, Pablo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú aprendes a obedecer a tus padres, si tú aprendes a honrar a tus padres, hay más probabilidades de que tengas una buena vida. ¿Por qué? Porque vas a aprender a respetar a otros. Vas a aprender a respetar a Dios. Vas a tener más oportunidades de ser un miembro productivo de la sociedad. Pero si eres un hijo rebelde con tus padres que te aman y proveen para ti, adivina dónde vas a acabar. Lo más probable es que en la cárcel. Porque vas a meterte en crímenes, vas a meterte con todo tipo de personas que no tienen respeto por ninguna sociedad civil. La primera lección y más importante es que como hijos e hijas aprendemos a honrar y respetar la autoridad que Dios ha puesto. Como los romanos, que podían poner a sus hijos a la muerte si querían, no. Dice, como le agrada al Señor, en lo que agrada al Señor. Si tu papá y tu mamá te mandan que adores a un ídolo, no. Que robes, no. Que hagas pecados, no. Es para agradar al Señor. Pero de ahí en más, para lo que es puro, honesto, justo, bueno, de buen hombre, tienes que obedecer, no hay vuelta de hoja. Pero nuestro corazón es rebelde. Ahora, si eres hijo, ¿cuántos de aquí son hijos o hijas? Todos, ¿verdad? A menos que hayas crecido en un cultivo no humano, no lo han hecho hasta ahorita, todos somos hijos e hijas. Algunos de nosotros ya no tenemos nuestros padres, otros todavía los tenemos. Si tú tienes tus padres todavía y están vivos, tú sigues siendo su hija, su hijo, y tienes la oportunidad de bendecir a tus padres con el don de la honra. A lo mejor tus padres no fueron los mejores padres, a lo mejor viviste en un hogar abusivo, pero la redención de Dios en tu corazón puede sanarte y darte la oportunidad de bendecir a tus padres. A lo mejor tus papás ni a Cristo conocen, pero a través de ti Dios quiere alcanzarles. Agárrate el teléfono, ve a verlos y ¿sabes qué, papá y mamá? Tenía tanto dolor en mi corazón, pero quiero que sepas que Dios me ha perdonado y gracias. Gracias por ser mi padre, gracias por ser mi madre. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus padres, ¿sabes qué, mamá, papá? Gracias. Estoy orgulloso de ti. Gracias por aguantarme. Esa obediencia es un regalo de honra. Es un regalo de honra y tú se lo puedes dar. Versículo 22.
Dice, versículo 21, dice, padres. Por cierto, esa palabra padres habla a los varones, a los papás, no mamás. Específicamente los padres, así que ahí nos va, hermanos. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa palabra exasperar significa invitar a alguien a tomar un reto. Invitar a alguien a tomar un reto. En el servicio más temprano hablé con mi hijo esta mañana porque ya había preparado este mensaje, pero había algo que todavía no encajaba en mi corazón. Y esta mañana orando y repasando lo que iba a compartir con ustedes, el Señor me dio, pero con todo. Tengo 4 hijos, 2 hijas, 2 hijos. El mayor de mis hijos varones tiene 12 años. Ya casi es adolescente, casi 13. Y lo puedes ver, ¿verdad? Las hormonas en el chamaquito, no se puede parar, es hiperactivo. Y a veces cuando llegamos a la casa y nos sentamos a comer, el chamaco no para, como si estuviera con los tambores o jugando o hablando. ¡Ah! Y a veces llego yo cansado, ¿verdad? Llego a la casa y quiero un minuto de paz. Nos sentamos a comer juntos y el chamaco está, pórtate bien, necesito que te comportes mientras cenamos. Ok. Apenas di gracias por la comida y ya está peleándose con el hermano o la hermana y a veces me saca de quicio. Y mi esposa trata de ayudarme, pero a veces no la dejo. Y me dice, cuando disciplinamos a los niños, dales consecuencias de acuerdo a la infracción. Pero ¿qué hago a veces como papá? A veces estoy tan cansado y de mal humor y luchando con mis propios rollos que inmediatamente cuando le advierto le doy la consecuencia máxima que puedo. Le digo algo así como, si lo vuelves a hacer, no voy a dejarte que juegues tu videojuego por una semana. Es la opción nuclear. Y mi hijo se me queda viendo. A veces le cae el 20 y dice, ok, no, ya me tengo que portar bien. Pero a veces dice, oh yeah, bring it. ¿Qué produce eso en mí como papá? Ahí hay un reto, ¿verdad? Quiero que sepas que todavía tienes 12, yo tengo 45 y ahorita todavía te puedo sonar y te puedo ganar. Pero si yo como padre tengo esa actitud, ya perdimos todos. Ya perdimos todo. Y a veces mi actitud misma es una invitación a que el muchacho tome el reto y que pierda. Hermanos, eso es precisamente lo que Dios prohíbe aquí. Como padres, somos responsables de criar a nuestros hijos en disciplina y en el temor de Dios. Y así como el Padre lo hace con nosotros, tenemos que entrar en las limitaciones y el sufrimiento de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Mi esposa siempre me dice, cuando hables con los niños desde chiquito, yo hablaba con ellos así. Y mi esposa hablaba con ellos así. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ponernos a su nivel. Y desde su nivel levantarlos al nivel donde ellos tienen que estar. Pero si nomás tomamos el martillo y los aplastamos, ya perdimos todos. Si tú tienes hijos, si eres papá, especialmente cuando están tiernos, tus hijos cuando tienen 3, 4, 5 años no pueden procesar conceptos abstractos todavía. En su mente son limitados y en su corazón también. Pero escuchan cómo les hablas y cómo te conduces. Y si eres papá, eres lo más grande que ellos tienen. ¿Sabes qué es lo que los hijos aprenden del padre? Los hijos ven en el padre la primera imagen que ellos tienen de quién es Dios. Tú como varón eres responsable de mostrarle a tus hijos quién es Dios. Hermanos, esos son zapatos enormes. Por eso, hermanas, su esposo no va a poder ser el hombre que Dios quiere de él a menos que tenga su apoyo, que tenga quien le eche porras, que tenga quien le recuerde en el momento de la batalla que él no está solo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? La próxima semana vamos a hablar un poquito más de la esclavitud. Vamos a hablar cómo puedo confiar en una Biblia que aparentemente condona la esclavitud. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar cómo Dios sigue transformando nuestra sociedad, pero empieza con nuestros roles en la familia. La familia cristiana es una embajada del cielo. ¿Qué significa eso? Un territorio donde Dios gobierna. Un territorio donde Dios está a cargo. Es una embajada del cielo restaurando la imagen de Dios en un mundo caído. Cuando tú como esposa voluntariamente sirves a otros, cuando tú como esposo te sacrificas por el bien de tu familia,
Cuando tú como hijo eres obediente a tus padres y les honras. Cuando tú como padre les permites crecer y los apoyas para que no se exasperen. Dios restaura su imagen en nosotros. Muéstrale a tu familia quién Dios es, como tú los tratas a ellos. Sé Cristo a ellos, para que su reino comience en tu casa. Oremos. Yo no sé con qué luchas venga esta mañana. A lo mejor te echaste un round justamente antes de venir. ¿Sabe qué? Dios lo sabe. A lo mejor estás afligido por un hijo rebelde que anda en malos pasos. A lo mejor en tu matrimonio no sabes cuánto más puedas aguantar. A lo mejor eres víctima de violencia doméstica. A lo mejor tu esposo o tu esposa es alcohólico. Yo no sé qué problemas tengas, pero Dios sí sabe. Déjame decirte que Dios tiene en su misericordia perdón para ti. Tiene una vida mejor para ti y para mí. Pero tienes que pedir ayuda a Él y a través de su familia. Acércate a Dios. Esta mesa nos recuerda que Dios nos da ayuda porque nos dio a su Hijo Jesús. Padre, venimos a ti el día de hoy, Señor, con corazones necesitados. No hay familia aquí que no sufra el dolor, Señor, de los pleitos, de los engaños, de las rebeldías, Señor, de las ofensas, de las palabras dolorosas, Señor. Pero, Señor, en medio de este mundo tan caído, tu Hijo Jesucristo nos da un nuevo corazón y nos enseña cómo vivir de nuevo, donde ya no tenemos que competir con conflictos unos con otros, donde podemos servirnos, donde nuestros hijos no tienen que sufrir el abuso físico o emocional o espiritual, Señor, de una familia que los ve, Señor, como una inconveniencia, sino que son preciosos, Señor, son el tesoro que nos has dado. Señor, te pido que nuestras familias aquí puedan crecer, llenas de tu presencia, Señor, como un pedacito del cielo aquí en esta tierra, Señor. Que nuestros matrimonios, Señor, puedan disfrutar la bendición que es tener a alguien, Señor, que está con nosotros en las buenas y en las malas. Y, Señor, que nuestros jóvenes y personas solteras no acaben simplemente juntándose con alguien, Señor, por conveniencia o por placer o por cuestiones económicas, Señor, que tú les permitas la bendición, Señor, de un mejor futuro. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús tú nos diste todo esto y más.